Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Abanto, comarca Comunidad de Calatayud. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. La importancia, o si se prefiere, la inevitabilidad de que surjan denuncias de apropiación cultural cuando hay un proceso de construcción nacional popular en marcha, la emergencia, todavía incipiente y difusa, de un nuevo andalucismo. Estas palabras no son ningún sesudo análisis monoter ni nada que nos hayamos inventado en Radio Monotes. Proceden del libro La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo, de Jesús Jurado, y hoy sus reflexiones nos van a acompañar. Las batallas culturales no se dan porque sí, ni flotan en el aire, sin tejer anclajes en procesos políticos más de fondo. El ejemplo de la batalla por la apropiación cultural que emerge tras el resurgimiento de un nuevo andalucismo, como plantea Jurado, no dista mucho de lo que hemos vivido las y los aragoneses, sin ir más lejos, el pasado 23 de abril, ante el vídeo El orgullo va por dentro, que empleó el PSOE de Aragón para celebrar el Día de Aragón. Es decir, mientras el viejo orden juega a reapropiarse del aragonesismo, insistiendo en los tópicos baturros y en vivir la identidad aragonesa como algo que no expresar hacia afuera, cada vez es mayor la ciudadanía aragonesa que no traga con esa maniobra política y se afirma aragonesa fuera de los estrechos márgenes que el baturrismo españolista nos deja para existir. Puede que sean batallas menores, puede que no aparezcan en los libros de historia, sin embargo, no deja de ser condición de posibilidad para afrontar retos políticos mayores. Luchar contra la relación colonial y extractivista que el Estado español ha establecido en sus múltiples y centralistas modelos territoriales con respecto a Aragón y Andalucía va más allá del mero esquilmado energético de materias primas, infraestructuras o demográfico para convertirse en toda una lucha contra el borrado selectivo de nuestra historia y cultura. Por eso, el advenimiento de un nuevo andalucismo es una buena noticia tanto para Andalucía como en Aragón, porque demuestra que todavía hay esperanza, que todavía hay futuro. Y ahora lo que cabe preguntarse en Aragón es ¿cuándo nos ponemos con nuestro nuevo aragonesismo? Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, entavant. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre... Bienvenidos, benvingudes, bien pegades a una entrega más de Moliendo Gordo, la número 34 de la temporada. El único podcast capaz de hacer posible que la defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero. También llegue a la política aragonesa porque a día de hoy somos la única oposición real y capaz de echar al lambanato del Pignatelli. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más el mejor fichaje monoter posible, básicamente porque no lo aceptaban en otros podcasts y tampoco en A Escampar la Boira de Aragón Televisión. David Pérez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa, monotada? No salimos en el late night show, como se diga, en el de nuevo de Aragón TV con Jorge Puello. Creemos que hemos hecho méritos suficientes. De hecho, ya hemos pedido cola para hacer entrevistas. Pero bueno, en cualquier caso, nada equiparable a estar dentro del equipo de los Galácticos de Javier Lambán, que nos ha dejado una perla. Luego iremos más tarde con ello, ¿no? Porque evidentemente ante tal magnitud, pues lo que toca hoy es el SEO chapardeo tuitero, como no podía ser de otra manera, y otras cosas que han pasado hace unas semanas y que no hemos tenido oportunidad, pues bueno, las recorreremos un poco. Pero antes de arrancar con eso, yo creo que debemos de reiterar que vamos a hacer un directo, ¿no, Julián? Tenemos que volver a invitar a nuestra monotada, aunque esto salga justo el día antes de hacerlo. Pero bueno, que no sea por nuestros esfuerzos. Exacto. Qué mejor propaganda de recordatorio que anunciarlo públicamente el día de antes de que se haga. Porque
Seamos sinceros, no necesitamos hacerlo con más antelación, No. lo vamos a llenar. Efectivamente, o sea, nosotros no vamos a... Nosotros esto ya va de propio, o sea, va de adicional, ¿no? De en plan de... Nosotros ya lo vamos a petar, somos estrellas del podcasting. La gente que esté por allí ya entrará, o sea, no... Claro. Aunque no, somos como Ibai, ¿sabes? Que anuncia un directo, pum, y lo hace. Pues nosotros... Pues lo mismo, echamos esa tarde en el CSA, ¿no? Ya tenemos confirmadas, mejor dicho, la entrevista y más o menos la escaleta, ¿no? Empezaremos un poco con, pues una entrevista con la gente que nos acoge, ¿no? El CSA, que se lo CSA merece. Aisena. CSA Aisena. El mejor CSA de Teruel Ciudad. Porque es el podríamos único. decir. Porque es el único. Bueno, por lo que sea, pero tampoco le vamos a quitar el mérito, vale. es el mejor. También es el peor, pero bueno. Efectivamente, es como los hijos únicos, tienes lo mejor y lo peor en confluencia, ¿no? Luego tendremos, yo creo que va a ser, apostaría que será una de las mejores entrevistas, si no la mejor, que hagamos esta y todas las temporadas que dure esta mierda llamada Radio Monotes, con Emma Zafón, que seguramente la conozcan nuestros monotes por Twitter, pero que descubriremos que tiene vida más allá de Twitter. Es más, tiene hasta un libro con Chimo Bayo, así que pinta muy bien. Y hasta tendremos música, ¿no? O sea, Ojo, cuidado. Ella escribía las líneas y Chimo Bayo hacía otras cosas. con las líneas. Sí, ella escribía y Chimo ni leía, diría yo, apostaré. Y tendremos también música, decías. Sí, tendremos música. Bueno, antes de la música tendremos Les Veïnes, que se estrenará en directo. Per suposat. En directo. Rigurós directe de Valencia en el CSA Aisena. Sí, y estamos preparando un concurso muy guapo. Bueno, pues cuando acabe eso luego tendremos música, ¿no, Julián? Sí, contaremos con la actuación de Rocío Ro, que, bueno, actuará en solitario, aunque ella también actúa en otros dos grupos, que ahora no recuerdo el nombre, pero si os pasáis por su Instagram, Rocío Ro, pues podréis ver en qué otros espacios musicales participa, pero en este caso será ella en solitario con la guitarra acústica. Nos amenizará la velada con un concierto. Se viene fiestaca de la buena, lo hemos ido posponiendo más de lo que queríamos, pero se viene fiesta gorda. Así Fiesta que monoter. Fiesta monoter. Así que hagan el favor de venir y comprar cosas. Hacerse Patreon también vale, pero si compran cosas, nosotros podemos continuar pagando. Recuerdo que los Patreon tenían un sitio privilegiado en los directos de Radio Monotes. Claro, con este llamamiento a ver si entran Patreons, ¿vale? Porque luego hay gente que se hace Patreon durante el directo, que es lo que nos pasó, pero ya, o sea, estás pagando lo mismo, pero estás perdiendo una oportunidad de estar en Radio Monotes en primera fila. Entonces, antes de evitar el drama, háztelo antes, ¿no? Póntelo, vale, haces el pónselo. Patreon hasta el mismo día por la mañana. Claro, o sea, sí. hasta antes de que empecemos, prácticamente. Para reservar el sitio. Vale, sí. Y aún no hemos dicho qué día. Lo ha dicho nuestro seguidor Álvaro, ¿ha sido? Álvaro Gomni, @algomnie, que es un monoter de pro. Este se nota que nos escucha de cabo a rabo, ¿eh? Sí, de principio a fin. Así que... Él ha sido el primero en hacer el spoiler. No, en hacernos la promoción que no hemos hecho todavía. Bueno, espero que en el momento que se emita esto hayamos hecho algo de promoción. Algo habremos hecho. Aún llevamos aquí charlando 5 o 10 minutos del directo y aún no hemos dicho ni el día ni la dirección del CSA, que a lo mejor hay gente que todavía no lo conoce. Pues... Entonces, procedemos a ello. Sí, ¿no? A ver. El directo será el día sábado 4 de junio en el CSA por la tarde, a eso de las 6. Un rato antes de las 6 ya os podéis pasar por ahí, ir cogiendo sitio, en el CSA Aisena, que si no me equivoco está en la calle del Carrel número 35. Vale, pues ahí apunten, anoten. Y vayan también al CSA cuando no estemos nosotros. Pueden ir, hacen muchos eventos. Así que... Hacen muchísimos eventos. Se lo han currado muchísimo con 2 largos años de pandemia en los que han tenido que estar prácticamente cerrados y se las han apañado para
para Para sobrevivir sin sobrevivir. organizar eventos, que es su principal fuente de financiación. Así que Monoters de Pro sean también Aiseners de Pro. Efectivamente. Y una vez hecha la promoción, aunque sea, digámosle, bastante ineficiente, Nosotros vamos... somos siempre ineficientes. Bueno, keep it cutre, ¿no? Este era el lema. Pues nosotros seguimos, o sea, nosotros seguimos la estela, ¿vale? A ver si nos hacemos famosos algún día. Y bueno, pues la cuestión aquí A ver es... si algún día nos sacan en Aragón Radio. Bueno, Aragón, Nos hacen un programica. Aragón TV, no sé, escampar la Tenemos que aprender boira. aragonés. Sí, es trending topic, ¿no? ¿Quién nos iba a decir Quiere- a nosotros quiere que había ser que aprender aragonés para salir en Aragón Quería ser Televisión? malo, pero voy a ser un poco malo. A mí me da la sensación de que de aquí a poco el único aragonés, el único hablante que sobreviva sobre la faz de la tierra hablando aragonés, puede ser ese programa, ¿vale? Entonces, puede ser Acampar la Boira de Jorge Puello y Charrin Charran, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que también empezar un poco a espabilar en ese sentido, ¿eh? O sea, a ver si empezamos a aprender aragonés y le vamos dando un poco la turra a esto, ¿vale? Nogará, ¿no? Daba cursos. Efectivamente, ahí, Ahí ¿vale? estamos hace poco. Aquí estamos haciendo promoción de todo, ¿eh? Aquí bim Nueva bam, bim, sección, bam. nueva sección de... La de Radio Monoters. patrocina nuestro programa, pues sí, estaría bien que nos patrocinara alguien en algún momento. Le hacemos estas promociones tan eficientes. Bueno, y ya dejamos un poco de lado de la promoción. Ahora, pues bueno, como ya hemos anticipado, vamos a ir un poco al salseo chafardeo tuitero. Porque la verdad es que viene cargadico de tontadicas. Así que vamos a echarle a la música y después ya le damos. Bueno, pues arrancamos el salseo chafardeo Twitter de hoy. Y bueno, como suena aquí Xorray, hoy nos hemos enterado de que ha fallecido Juanito, el mítico batería y cantador también de Jotas. Y bueno, porque en ese grupo, en Xorray, hacían un poco todos de todo, ¿no? Así, entonces, pues bueno, desde aquí nuestro abrazo y saludo fraternal a toda la familia de Xorray por esta pérdida y nada, que descanse en paz y que la tierra sea leve. Y bueno, continuamos con el salseo chafardeo tuitero que, bueno, pues para comenzar tenemos una de fútbol, Real Madrid y Javier Lambán, que podía salir mal en esta triada, ¿no? Un tuit que se ha hecho bastante viral, porque reafirma lo que desde Radio Monotes llevamos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Y es que Javier Lambán, el argumentario de Javier Lambán, quizás no todos los días, quizás entre semana no, porque tiene que aguantar a sus compañeros de gobierno, porque tiene que ir al trabajo. Pero los fines de semana, el principal fuente de argumentario de Javier Lambán no es su asesor de comunicación o lo que sea, o el asesor de presidencia, sino es el chat de cuñados, ¿vale? Esta teoría la llevamos sosteniendo desde hace mucho tiempo en Radio Monotes, y es que cada vez nos da la razón, porque cuando explotó el bulete este que se comió sobre la carne, las macrogranjas y Eduardo Garzón, en fin de semana. ¿Cuándo ha petado esto? El domingo, fin de semana. Entonces, ya cada vez hay más pruebas. No sé qué opinas, Julián. Bueno, y además viene con captura de pantalla del grupo de WhatsApp. Efectivamente, además es un paso más adelante, ¿no? Porque Javier Lambán, él, efectivamente, el 22 de mayo, día negro para el madridismo, vaya, que recordarán los madridistas, los monotes madridistas, básicamente que Mbappé, la gran esperanza para la delantera del Real Madrid,
renovó con el PSG y por tanto cerró las puertas al Real Madrid. El Real Madrid, a pesar de tener una final de Champions a 4 o 5 días, pues una competición que ganarla y llegar a una final sería el sueño y la aspiración de millones de decenas de clubs del Estado español, de Europa, etcétera. Pues el Real Madrid, ¿qué tenía que hablar? Pues de esto, de que vaya traición nos había hecho Mbappé. Y si hay un madridista de pro que lo ha demostrado, no es la primera vez que lo demuestra, es Javier Lambán, que ha celebrado más los triunfos de Gento o los homenajes a Gento y a Di Stéfano que algunos logros aragoneses durante su legislatura. Entonces, ese es el nivel, ¿vale? Javier Lambán dijo ante esta noticia lo siguiente en Twitter: esto pienso a un gran amigo mío sobre el affair entre el joven #Mbappé y el @Real Madrid. En este no se equivocó de etiquetaje, ¿no? Como con la Generalitat de Cataluña, en este no se equivocó. Aquí, por lo que sea, sí que se confía el nombre de la cuenta. ¿Vale? Dice lo siguiente: no hay mal que por bien no venga. Por lo demás, hay que apostar porque la defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero. La defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miseria prepotencia del dinero. Y efectivamente se acompañan unas capturas de un mensaje de un grupo de WhatsApp. Procedemos a su lectura y luego hacemos la reflexión. El gran amigo mío de Lambán dijo: pues te digo una cosa, y es que ahora viendo esta actuación del Emir con Kylian Mbappé, se lo pueden quedar. Faltas de ortografía todas, pero Kylian Mbappé está bien escrito, ¿vale? Porque fíjate, al margen de la venta de camisetas y cosas de estas mercantilistas, el Real Madrid ahora tiene gente que con una estrella como esa no crecerían como pueden crecer, véase, Camavinga, Rodrigo, Vinicius y tantos puntos suspensivos. Te pongo el ejemplo de Karim Benzema. Mientras estuvo Ronaldo, todo Dios para Ronaldo y nadie crecía. Mira en qué killer se ha convertido Karim. Además, hay cosas que Mbappé no tiene clara. Y es que el Madrid necesita muchísimo al Real Madrid de lo que el Real Madrid lo necesita a él. Y Mbappé no se da cuenta de que el privilegio no es que él pueda venir al Real Madrid, sino que el Real Madrid lo haya elegido a él. En el PSG millonario y en el Madrid la gloria. Vale, vamos por partes, ¿vale? Porque es importante situar el contexto. El contexto de este mensaje se da el domingo por el cual el Utebo Club de Fútbol asciende a Segunda Real Federación. Utebo Club de Fútbol no es un equipo de Galicia o de Portugal, es un equipo aragonés, ¿vale? Y asciende en una eliminatoria contra la Almería Academia, creo que era. Un ascenso, esto se junta con un ascenso del club del Utebo y de la semifinal del playoff de ascenso a Primera Real Federación del Club Deportivo Teruel, que acabó ganando por 4-0 ante el Cacereño. Y esto se va a emitir después de que se produzca la final a la que se ha clasificado. Pero bueno, desde aquí mandamos toda la suerte del mundo al Club Deportivo Teruel. Y bueno, y si logran el ascenso, ¿por qué no venir a alguien a entrevistarlo en Radio Morote, que lo pasamos de puta madre? Bueno, eso recibió la atención del Lambán, la friolera de 0 tweets y 0 declaraciones en prensa, ¿vale? Eso, nada. Pero el affair de Mbappé con el Real Madrid, que el Real Madrid todo el mundo sabe que es un equipo que juega en la Romareda, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ahí estuvo, eso había que salir ahí declarando, aunque tuviéramos que tirar del chat de cuñados, que bueno, que como ya acabamos de mostraros, es la fuente argumental de Lambán en los fines de semana cuando manda a descansar a su equipo. No sé cómo ves este proceso, Julián.
A mí este proceso me parece fascinante. O sea, a mí tener un molt honorable presidente dicotómico, ¿no? Es un poco el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es como el Clark Kent de la política aragonesa, ¿no? Entre semana político respetable, más o menos. Bueno. Y más o menos, tampoco tal, ¿no? Y el fin de semana se quita las gafas y echa bolas. Claro, como bien le recordaban en Antonio Edilla, un ilustre tuitero también, Zaragoza y Huesca en segunda, señor, el fútbol aragonés necesita otras cosas. Pues yo creo que ya con esto se define. Buen resumen. Sí, la verdad que además nuestra próxima invitada hizo un tuit al respecto que me gustó mucho por la hipótesis que planteaba. Es decir, planteaba una hipótesis bastante interesante que a día de hoy, y dado el escenario político aragonés, creo que es la única manera de librarse del lambanato, la verdad. Y es que decía en Mazafón: me oferisc a empadronar-lo al meu pis de Barcelona de cara a les pròximes autonòmiques catalanes per a que siga el molt honorable de totes i tots, @PSOE, parlem-me qual vulga. Es decir, yo creo que esto hay que tomárselo en serio y que efectivamente el @PSOE debe de empezar a valorar esto. Más que nada porque ya está bien la tortura a los aragoneses y bueno, que repartan la mierda, ¿vale? Claro, compartir es vivir. Y además que en realidad el PSC es igual que el AMBAL, lo que pasa que no tan hardcore. Entonces, joder, ya vale. O sea, es que ni el PP de Aragón es tan hardcore. Claro, entonces, ¿sabes? El PP, ¿no? Esta semana ha habido la ronda esta porque el Zaragoza lo han vendido y ha venido el mandante de Miami a hacer como una revisión, ¿no? Y se ha hecho la foto, todo de puta madre, no sé qué. Y todos hablan de el pelotazo del... El equipo daba igual, aunque lleve 10 años en segunda división, daba igual. Lo importante era hacer el estadio. ¿Por qué? Pues bueno, por cosas de... Por lo mismo que importaba más Mbappé que el ascenso del Utebo o la final... la semifinal de ascenso del Club Deportivo Teruel, por las cosas del Lambán. ¿Cómo era eso, la imposición de la dictadura del dinero? ¿Cómo has dicho? Espera, sí, es que es maravilloso. Hay que apostar porque la defensa inteligente de lo razonable acabe prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero. En este caso, por ejemplo, el pelotazo urbanístico frente al ascenso de Zaragoza. Efectivamente. Proyecto deportivo, ¿qué más da? Siempre lo razonable por encima de... Pues ese es como, ¿no? Te dicen esto del psicoanálisis, que te traiciona el subconsciente, ¿no? Es lo que pretendes en tu gobierno, pero nunca haces tampoco, ¿no? Es decir, ¿para qué hacer una ordenación sostenible, descentralizar el mercado eléctrico con la potencia de las renovables? Si puedes hacer todo lo contrario, si puede prevalecer la miseria prepotencia del dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué hacerlo al revés? ¿No? Pues bueno, esto lo cuenta mucho Enrique Ballester, que en realidad tú proyectas en tu equipo de fútbol los valores que te gustaría ser, pero que eres incapaz de llegar, ¿no? Es como que le pides a tu equipo de fútbol que sea lo que aspires a ser en la vida, pero nunca da. Pues esto es un poco igual. A mí esto me recuerda un poco a cuando eres estudiante, ¿no? Y hay cosas muy complejas. No sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba a veces. Que había cosas muy complejas que las entendía justo al contrario. O sea, entendía justo al revés de lo que realmente era. No sé si a ti te pasaba esto. Creo que a la mal le pasa. A ver, biología, bueno, tiene el nombre, pero... Ya sabemos todos. Biología es la ciencia más humana de las ciencias duras. Así que se puede imaginar que tampoco... ¿Sabes? Había cosas complejas, pero con moderación. A lo mejor a Lambán le pasa esto, ¿no? Que dice una cosa y él piensa que está diciendo justo lo opuesto. Claro, entonces tiene graves dificultades de expresión y de comprensión. Pues mira, otros que tuvieron graves distorsiones de comprensión y expresión fueron, ¿cómo decirlo?
no porque hay muchos involucrados, pero fueron los que montaron el espectáculo alrededor de la voladura de las torres de refrigeración de la central térmica de Andorra, que dieron, vamos, una mañana, tarde y noche de gloria tuitera insuperable. Y para empezar, los que más... no fueron los más llamativos, pero para mí los que más... los que también participaron de este juego fueron, obviamente, nuestra televisión y televisión pública, porque... Joder, ¿qué puede haber más emocionante un viernes por la mañana que una voladura? ¿Vale? Y hicieron un programa, una sección especial de su programa mañanero. De hecho, lo anunciaban en redes sociales, en Twitter en concreto, con el siguiente tuit. Andorra se despide de las 3 torres de su central térmica. Las chimeneas miden 107 metros y pesan casi 13.000 toneladas cada una. Hoy, a las 11:30, aquí y ahora, Aragón TV emitirá en directo su derribo. Es decir, se hicieron un streaming de la voladura, ¿vale? En plan... ¿Hicieron Twitch? No, en Twitch no. Ellos... Hubiera estado guapísimo que se hubieran estrenado en Twitch con esto. Pero vamos, que en Twitch ya se han estrenado, haciendo radio, Vale. grabando como hacen radio, básicamente. y bueno, pues eso, pues hicieron ahí un despliegue informativo que fueron calentando la semana anterior con el siguiente video tweet. Es decir, no se quedaron cortos. Porque la semana fueron recordando que las 3 torres de la central térmica andorrana no habían sido las únicas voladuras importantes y derribos importantes de esta nuestra apasionante comunidad, sino que hicieron un vídeo para recordarnos todos esos derribos que debíamos de tener en la memoria y, bueno, pues hicieron el siguiente vídeo promocional al respecto. La imagen del derrumbe de Piensostía pasó a la historia. Y encima no se cae. Pero no es el único derribo que ha dejado huella en Aragón. Y en sus vecinos. Edificios que desaparecen de un plumazo y que han marcado su entorno. Llenos de historias vividas en su interior. Pero cuando no quedan más opciones, se hunden para volver a levantar nuevas etapas. Se hunden para levantar nuevas etapas. Madre de Dios. Y allá Esto aparecen mogollón de cosas, ¿vale? O sea, aparecen, pues, los piensos CIA, aparece Aberli, que en realidad durante el gobierno de Zaragoza en Común decidieron literalmente tirarla, a pesar de su valor patrimonial. O sea, no fue una cosa de... ¿sabes? Se podría aprovechar para recordar el pasado industrial de la ciudad. No, del pasado obrero también, que tiene mucho vínculo con... Aberli tenía mucho vínculo con las luchas sociales y sindicales del siglo XX en Zaragoza. ¿Para qué? Porque albergan futuros nuevos, aunque quede un descampado que no se va a utilizar más, o que solo se utiliza para un parking. Claro, pero alberga futuros nuevos. Bueno, esta fue como la manera que tuvieron de ir calentando un poco el especial en directo que se cascaron. un poco me ha sonado, bueno, el tono es que vaya tela el nivel de Aragón Televisión. Ha sido un poco una mezcla de Las Fallas y el programa de Susana Griso. Claro, es ahí borderline. O sea, tampoco querían... Claro, porque luego al final han quedado los sensacionalistas, no tanto por lo que han hecho, sino por lo que ha venido después, que luego hablaremos. Pero, sí, ese bueno, te entendemos el drama, pero no nos quites el espectáculo, que esto es un espectáculo histórico. Una
morbosa, o sea... Sí, totalmente. O sea, en ese plan, un despliegue, pues sí, claro, pues igual que cuando hay un detenido o algún así crimen muy execrable, estas persecuciones que hace Telecinco y Antena 3, pues eso, sí, para animar un poco, para animar un poco el cotarro, por si os entraba os entraba la bajona, ¿sabes? Por si os entraba la bajona, pues os animamos que estéis entrando dentro de la historia y que viene un futuro apasionante. La verdad es que Aragón Televisión no ha sido de los que más ha llamado la atención porque lo gordo aún está por venir, y vamos a empezar con que siguiendo un poco este hilo, pero dando un saltito más en la morbosidad y en el cinismo, fue el día siguiente la portada del periódico de Aragón, que puso el siguiente titular ante el derribo de las torres de refrigeración de la térmica. Título lo siguiente: explosión de futuro. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Endesa dinamita las torres de refrigeración de la térmica. Andorra dice adiós a un icono de su industria minera con la esperanza de abrir una nueva etapa. La eléctrica ha anunciado que en las próximas semanas comenzarán a construir en la localidad una planta fotovoltaica de 50 megavatios. ¿Por ¿Qué me estás contando, Claro, David? tío, o sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Ahora es lo que se lleva, ¿sabes? Aunque da igual, ¿sabes? Da igual lo que quieras, ¿no? Ya Endesa ya te lo hace, ¿vale? De hecho, Claro. al preguntado por esto, Javier Lambán lo único que tuvo a bien decir, y Javier Lambán, porque hubo una desaparición brutal. Luego iremos con otros personajes ilustres del Lambanato. Ese día, apagón. Ese día Maite no fue a pasearse. Ese día no tenía Erasmus. No tenía viaje, por lo que fuera. No tenía problemas con el protocolo. Como en el toque, ¿no? Ahí no había protocolo, porque no estaba. No fue. No había quién salía en la foto o quién no. No había problemas, como a diferencia de la rompidadora en Calanda, porque no fue nadie. Bueno, básicamente fue Teruel Existe. Vox también creo que montó ahí algo en defensa de la industria nacional, no sé qué. Pero bueno, Teruel Existe fue ahí un poco a reivindicar pues el tema de que pues de mantenimiento patrimonial, que ya entrevistamos al senador Joaquín Egea sobre esto, sobre este tema. Al final no ha surgido efecto trabajo. Y Javier Lamán lo único que tuvo a bien decir es que era una decisión de la empresa, ¿vale? Pues ya está. Pues ya está, que haya sido el símbolo de toda una comarca, que se puedan incluso seguir los ejemplos europeos de otros espacios postindustriales que han sido utilizados incluso estratégicamente para cuando, bueno, pues la energía va un poco cara y para reducir los costes o incluso para el desarrollo de espacios de investigación, incluso culturales o de arte. ¿Eso qué más da? ¿El PSOE confrontando con empresas multinacionales? ¿Para qué? ¿No? Se les entra la pereza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si es como es una explosión de futuro. Claro. Madre mía, yo me imagino el que hizo la portada diciendo, ¡fua! Lo tengo. Esto va a ser. Yo me lo imagino la noche antes ahí quebrándose la cabeza diciendo, ¿qué hacemos? ¡Si me ha ocurrido una idea, todo guapa! ¡Buah! Tengo un juego de palabras Buah. que va a ser la bomba. Va a ser la bomba. Encima, como con... O sea, para la gente que haya visto la portada, es como diversas fotos de los distintos Claro, tiempos del derrumbe. Vaya tela. Van diciendo que, claro, que es una decisión de la empresa, como petar Aragón de claro. renovables. Bueno, también es una decisión de la empresa. Pero eso ya lo dijo Arturo Aliaga, es decir, todo aquel ayuntamiento que diga, oye, pues igual estamos pensando en hacer otra cosa, y le lleve la contraria a la empresa que quiera poner placas, lo lleva. Le haría placa en los tribunales. Eso es lo que le dijo. O sea, claro, es que está dentro del hilo conductor efectivamente, del gobierno más aragonesista, más progresista, más verde y más social de la historia de Aragón. Entonces, joder, es que lo que pasa es que no lo entendéis, ¿vale? Esto es como el aeropuerto del abuelito. No han entendido nada. Es un aeropuerto para los pasajeros, no para que... Pues aquí lo mismo. Es una transición energética, pero
No para que tengas la luz más barata porque te chufen a molinos y seas productor de energía más barata, ¿no? No, sino porque no he entendido nada, porque esta energía va para otras cosas. Esto es que no lo podéis entender, tenéis una mente muy compleja, ya lo hablamos un día, ¿no? Que Arturo Aliaga tenía una macropizarra en su despacho donde describía todos los procesos de dinámicas globales de la energía que él dijo que eran muy complejos de entender y que gracias a sus asesores estaba entendiendo. Para todo esto, para justificar que esto del autoconsumo va un poco lento en Aragón. ¿Vale? Claro. Entonces, Oye, es que no lo entendéis. ¿Tú crees que el amigo de WhatsApp de Lambán con lo del Real Madrid será Arturo Aliaga? Es que Hostia, pues, esto se me ha olvidado. Se me ha olvidado meterlo porque ya lo meteremos en otro anuncio de Twitter, porque, bueno, estaba lo de la central antes, pero estaba muy vinculado porque unos días antes hubo una rueda de prensa de que en Andorra iban a hacer una inversión de una empresa que ya está instalada previamente en Alcañiz, Oxfin o algo así. Bueno, básicamente hacen materiales para baterías eléctricas. Un ácido, ahora no recuerdo exactamente el qué, pero bueno, la cuestión es que hubo una rueda de prensa para anunciar básicamente tenían un plan para ampliarlo de Alcañiz y hacer algo en Andorra. Aún no se habían puesto al asunto, ¿vale? Y decían, acabaron titulando que había 314 puestos de trabajo más, pero en realidad, por lo que vi yo en la rueda de prensa, eran 314 en total, es lo que entendí yo, más de los que había a día de hoy. De hecho, la ampliación de Alcañiz lo único que incluía eran 10 puestos de trabajo más, porque insistían constantemente, insistían en muchas cosas, la diseccionaremos en el próximo programa, insistían en muchas cosas, pero si había una que insistían especialmente es que estaba todo automatizado. Y que los trabajadores no eran trabajadores. Eran ayudantes del proyecto empresarial. O sea, es que hay que analizarla en detalle porque, y merece un salseo, un monoters especial, porque fue tremendo. Y, entre otras cosas, toda la rueda de prensa empezó con una alabanza, no sé, en plan, mi amigo, mi compañero de viaje político, de Arturo Aliaga, Javier Lambán y viceversa. O sea, hubo ahí unas comidas de pollas buenas ahí para empezar a calentar el asunto. Luego Lambán a mitad de la rueda de prensa dijo que igual se iba a ver cómo iba el fichaje de Mbappé por el Madrid. No sabemos, o al palco del Bernabéu a ver la semifinal de Champions, o vete a saber, o a un homenaje de Paco Gento, yo qué sé, algún sitio, ¿no? Pero se quedó ahí a medias esas buenas felaciones políticas. Entonces, bueno, la analizaremos un día porque tiene bastante de curiosidad, porque además la empresa fue denunciada por delitos ambientales. Pues bueno, eso es otro rollo. Porque si hasta aquí te ha parecido esto bastante lamentable, lo que lo petó, es decir, lo que estuvo ridículo, lamentable, insultante, o inserte aquí usted el insulto que desea o prefiera, fue la actuación de la propia Endesa, que le dio por montar una tournée de influencers del campo de la tecnología, de la ingeniería, y se los llevó de excursión, como el que hace una excursión escolar, al derribo de las torres, y le puso un hashtag. ¿Vale? Entonces, hay un mogollón de cosas, pero bueno, para empezar, vamos a quedarnos con esta, en la cual una tal @bearuiz Navarro dejó el siguiente tweet con un vídeo que luego podemos escuchar, que es: nunca voy a olvidar este momento, pelos de punta en este último @Endesa Challenge, que es el hashtag que utilizaban y que además es un hashtag que han utilizado para otros derribos y otras instalaciones que ha ido haciendo Endesa, ¿vale? En todo este proceso teóricamente de transformación, de transición energética. En este último hashtag Endesa Challenges, con la voladura de las torres de la central térmica de Andorra, y le acompaña el siguiente vídeo.
¡Qué maravilla! Espectacular. Aplausos, vítores. Esto es... Ni que hubiesen ido al cine o al teatro. Bueno, hablando de cine, ¿tú sabes en las películas de asesinos en serie que normalmente los asesinos en serie en las películas americanas siempre tienen como una firma, ¿no? Van dejando adivinanzas, ¿no? Y van dejando como una seña de identidad para que se reconozca que cada crimen es la autoría del crimen, ¿no? Que sería el hashtag en este caso. Y luego normalmente ese asesino en serie tiene un pequeño un grupúsculo sectario de gente medio tronada que también son fans de sus movidas. Sí, de sus códigos. Es que me parece muy similar esta situación. Claro, es que todos más o menos subieron el mismo vídeo. Los que ya habéis visto decían ahí como un corrito, todos ahí con el casquito, tal, no sé qué. Y bueno, todos como compartían la experiencia con el hashtag. Pues por ejemplo, otra decía: hito histórico en la central térmica de Andorra, un paso más hacia la hashtag descarbonización y la hashtag transición energética justa. ¡Boom! Sound on. ¿Vale? Este era el rollito, ¿vale? O otra señora que viene a decirnos: el sonido de las 3 torres al caer, empieza una nueva etapa en Andorra, hashtag Teruel, para que no te pierdas, para que sepas que es la Andorra de Teruel y no la... No te vayas a Andorra, al Pirineo. La Andorra de los youtubers, claro, hashtag Teruel. Tras la voladura de las torres de refrigeración de la central térmica, hashtag Endesa Challenge está contándolo en directo, ¿vale? Estos también hicieron un directo para mostrar el espectáculo, porque o sea, si ya has extraído todo de ahí, ya has obtenido toda la riqueza posible, puedes extraer también cosas o continuar extrayendo más incluso del drama. Por supuesto, ahí está Endesa Challenge, para demostrarte que no solo basta con extraerte la energía y extraerte la materia prima, dejarte la contaminación y dejarte sin futuro, porque no le sale de los cojones invertir en un proceso de descontaminación exigido por la Unión Europea, que también pueden esquilmarte y insultarte cuando te están dejando, ¿vale? Es así, hay que entenderlo. ¿Montaron un concierto de taburete después de esto? Pues no lo sé, pero bueno, aquí continuamos con las reacciones, pero es probable que tuvieran ahí una charlita, porque antes tuvieron como visita aerogeneradores, les contaban un poco los beneficios de la transición energética y todo esto. Igual pudo haber amenización musical, todo ante el impávido espectáculo que estaba la gente del lugar, que luego iremos con esto observando. Pero bueno, es que hay tweets, por ejemplo, como este. Nunca voy a olvidar este momento. Pelos de punta en este último hashtag Endesa Challenge, con la voladura de las torres de central térmica de Andorra. Es así. Por ejemplo, otro. En este Endesa Challenge también hemos contado con 2 cracks. Gracias a @pozobajo y gracias a @verobcjournal por toda vuestra ayuda. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Madre de Dios. Me los imagino después del espectáculo con unas barras luminosas gritando: claro. Molinos, futuro, claro. Futuro. Pues sí, pues ese era un poco el plan al que iban. De hecho, el ridículo no paró. Yo creo que el que se llevó el top de todo esto fue el siguiente, ¿vale? Que subió un vídeo. Vamos a escuchar el vídeo. Ha empezado Maestre Pirotècnic. Pot començar la mascleta. Mira. Dios. Impresionante. Joder. Madre mía. Los pelos de punta. Maestre Pirotècnic. Ya está mal. Es que está mal hecho. Es que esto lo pondremos a Les Veïnes en la próxima entrega. Es que está ya mal dicho eso. O sea, ya es que es el ridículo más absoluto.
Maestre Pérez Buc es como la mascleta. En fin. Es que el nivel de vergüenza ajena es impresionante. Pero esto es lo que venían a buscar. Y bueno, pues evidentemente, pues bueno, al final esta gente extrae plusvalía, ¿no? hasta de un drama. Si pasaran por encima del territorio para dejarlos abandonados, lastrando, pues no sé si creo que era el 40% del Producto Interior Bruto del conjunto de la provincia de Teruel. Pues ¿por qué no? O sea, yo de esta gente espero esto. O sea, de hecho yo, esto lo comenté por Twitter, lo comentamos desde Radio Montes, yo esperaba que Maite Pérez y Javier Lambán o el que fuera estuviera ahí. Y sobre todo Ignacio Urquizu, porque esos días se recuperó un famoso vídeo, lo recuperó la cuenta @teruelmemes, en el cual el señor Ignacio Urquizu sacaba mucho pecho de defender la minería, la central térmica de Andorra. Así que, si os parece, vamos a escuchar esas palabras. Y es que el Partido Socialista es el único partido que defiende el carbón a nivel nacional. Eso, si recordáis, en alguna rueda de prensa anterior lo habíamos afirmado y creo que es una constatación. ¿Y en qué nos basábamos entonces? Creo que el momento más importante fue cuando el 27 de abril, en la comisión, si no recuerdo mal, de Industria, se presentó una proposición no de ley defendida por el Foro de Asturias, donde venían 7 puntos, 7 medidas que podían hacer defender el carbón nacional. Esos 7 puntos, la única formación política a nivel nacional, la única que votó en todos los puntos a favor fue el Partido Socialista. El Partido Popular, por ejemplo, se abstuvo en la defensa del céntimo verde, es decir, incentivar fiscalmente el carbón nacional para poder competir con el de importación. Podemos, por ejemplo, votó en contra no solo del céntimo verde, es decir, no solo no le gustaba esa medida, sino que además votó en contra, Podemos, de ayudas fiscales, estableciendo instrumentos financieros, se decía entonces, para la renovación tecnológica de las centrales térmicas. Lo que se estaba buscando entonces era buscar algún instrumento financiero que permitiera la inversión y la renovación tecnológica de las centrales térmicas y poder utilizándolos. O Podemos votó entonces en contra de la reserva estratégica del carbón nacional. Es decir, que nosotros hemos sido el único partido que se ha posicionado siempre a favor del carbón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las cosas de ¿En la Aragón política. gobierna el único partido que se ha posicionado a favor del carbón? Y acaban dinamitando la central térmica. Cosas de la vida, Julián. Cosas de la vida. Es que tú no lo entiendes. Esto es lo que hablábamos antes, que yo creo que dicen una cosa. Lo han entendido al revés. Puede ser. La verdad es que este señor tiene doctorando. Es doctorado de ciencias sociales. Sí, que como como Pedro Ballina montó la polvadera hoy, es un gran copy-paste. Yo creo que no, pero en cualquier caso se le ve formado, ¿vale? El copy-paste de estas declaraciones no lo ha continuado haciendo. No, de nuestro copy-paste. Pues por lo que sea, Ignacio Urquizu, para procesiones sí, pero ese día le vino mal. Y a Maite Pérez también. Para procesiones y tambores y bombos sí, pero ir a hacerse la foto ahí o a dar la cara, pues como que no. De hecho, en el gobierno de Aragón en el Lambanato hubo silencio y la única que, fuera del Lambanato, la única socialista que tuvo un ápice de menos o menos dar la cara fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ¿vale? Que expresó, pues bueno, el cariño y el reconocimiento al trabajo de los mineros del carbón como fuerte desarrollo y prosperidad durante generaciones. Ha sido fundamental para el progreso de nuestro país y debemos reconocer esta condición histórica que ha hecho, ¿no? Un momento como este en el que desaparece una imagen de referencia para la comarca es emotivo y especial, y por eso quiero trasladar a los vecinos que estamos con ellos y les entendemos y vamos a seguir trabajando para ellos, más allá de la fórmula que refleje el acuerdo conjunto de los actores locales y las distintas administraciones. Al menos, esto en Consejo de Ministros, en la rueda posterior de Consejo de Ministros, tuvo la decencia de tener un mínimo cariño con las comarcas mineras turulenses,
muy a mucha distancia de el espectáculo paupérrimo, la espectacularización, las risas de Endesa y los silencios del gobierno de Aragón. Bueno, yo qué sé, al menos estuvo esto, ¿vale? Manda narices que ha tenido que ser una socialista de fuera de Aragón la que haya tenido que dar la cara. Sí, no, o sea, Teresa Rivera al menos sí que ha venido, a pesar de que evidentemente los convenios y los convenios para la transición continúan sin firmar y sin impulsarse, al menos ha tenido a bien venir al territorio, por ejemplo, aunque hubiera una concentración de una chiflada, ¿no?, que fue bastante viral. Tuvo a bien venir a Andorra a dar un poquito la cara. Yo creo que vino con Javier Lambán. Javier Lambán no ha vuelto. Teresa Rivera tampoco, pero creo que por otros motivos. Javier Lambán está más cerca. Está más ocupado, por lo que sea, por lo que sea, está más ocupado en otras cosas. Incluso haciendo grandes anuncios de inversiones, ni siquiera se ha presentado a Andorra, por lo que sea. Bueno, en fin. Hasta aquí un poco este espectáculo un poco lamentable. La verdad que, bueno, pues ha habido también efectivamente bastante rechazo y reacciones para el territorio, por destacar una bastante relevante de la periodista Ana García, ¿vale? Que es del Terreno, que trabajó para El Español y ahora, no sé, bueno, pues escribió un artículo bastante bueno en esos días en el diario Teruel, que si queréis repasarlo tiene por su timeline, ¿vale? Y bueno, dejó algunas reflexiones bastante interesantes al respecto. Pues por ejemplo dejó en un tuit: lamentable el circo de la gente externa a la comarca de Andorra, que viene a celebrar la muerte y destrucción de un territorio a la que no se les ha ofrecido ni una sola alternativa, vergüenza y asco. Y otro en el que decía: los de hashtag Endesa Challenge debían leer estas líneas para comprender lo que significa para cada andorrano la demolición de las 3 torres que tanto celebraron ayer. En los funerales se guarda silencio y se respeta y nos aplaude. Pues la verdad que, más allá de lo que dijo Ana García, pues poco más que añadir, la verdad. Deberían de haber guardado el mínimo de respeto. Nunca le han tenido respeto. Yo soy de los que piensa que Endesa nunca le ha tenido respeto a las comarcas mineras turolenses. Siempre, única y exclusivamente, se ha aprovechado de ellas, y para muestra, pues este final, y lo continuará haciendo. O sea, si ponen placas es para beneficiarse, básicamente, no por hacer una transición energética justa. ¿Vale? Y bueno, cerramos un poco esto, ya que se está alargando ese chafardeo tuitero. Y bueno, vamos con la noticia de estas semanas que ha sido más trascendental, que ha sido el Late Night en aragonés. O sea, ¿no?, que va a presentar Jorge Pueyo en Aragón Televisión, que se estrena esta noche. Mientras estamos haciendo esto, se va a estrenar. Para que sepáis qué día grabamos esto. Total transparencia. ¿Vale? Aún no sabemos lo que va a ser. Se han chivado por ahí de que haya un Ponaeri sonando, pero bueno, eso hasta que no veamos el resultado no vamos a decir nada. Pero ya ha empezado a generar sus primeras reacciones. Y un clásico que se está empezando a poner clásico, a hacerse clásico en nuestros salseos chafardeos tuiteros, que es @tonteruel. @tonteruel ha tenido a bien a advertirnos, ¿no?, del peligro que supone que literalmente, no sé cuánto durará el programa, pero que haya hora y media junto con Charrín Charrán, haya 4 horas de una lengua distinta y oficial, no, bueno, y propia, mejor dicho, de Aragón, en un total de pues 24 por 7 días a la semana. Imagínate las horas que te salen de ahí, ¿vale? Pues a Tonteruel le parece mal que haya como 3 o 4 horas en una lengua distinta al castellano, porque bueno, pues en un tuit que hacía @Xavi Langarita, en el que hablaba un poco de él, pues de lo que suponía, ¿no?, el hecho de que pues bueno, la apuesta por este late night show
en aragonés, pues suponía un poco para cambiar esa tendencia, ¿no? Como que de la que hemos hablado mucho en Radio Monotes, ¿no? Del tema de minorización de la lengua, como rechazo, ¿no? Como una cosa de pueblerinos, etcétera. Pues bueno, pues hacía esa reflexión al respecto de la importancia que suponía la aparición de este Late Night Show, y a Tom Teruel pues le viene mal esto porque afirmó en Twitter lo siguiente: el segundo chiringuito del aragonés después de la academia creada hace un tiempo. Fueron 2, pero bueno. Al final le ha salido redonda la jugada al chaval. A vivir del cuento del aragonés. Claro, como tiene tanto futuro, está al borde de la desaparición, pero se puede vivir del cuento de él de puta madre. ¿Vale? Y continuó. Me encanta ver cómo se atribuyen carnets de partido por estos lares. Llámalo chiringuito o llámalo como quieras, pero es lo que es. Dinero público para meter con calzador el aragonés en nuestras casas. Oye, que están... que no solo ideologizan, ¿no? ¿Cómo se dice esto? A nuestros niños. Adoctrinan a nuestros niños en la escuela, sino que además también en nuestras teles. Y se meten en nuestras casas. ¿Vale? Para Tom Teruel, el hecho de que cada vez haya más programas de Jota, eso no es dinero para un chiringuito. Es decir, que haya dándolo todo JJ Talent, el concurso de Jotas del Pilar o la muestra infantil de Jotas de cualquier pueblo a todas horas en Aragón Televisión, eso para él no es ningún chiringuito y tampoco es meter con calzador la Jota en nuestras casas, ¿vale? Eso, para Tom Teruel eso no es un problema, ¿vale? El problema es el aragonés, que lo meten con calzador y encima nos adoctrinan a los niños, ¿vale? Como si estuvieran mediendo un programa en no sé, en polaco o en alemán, ¿sabes? Porque ¿quién va a defender al aragonés? Si ya está en extinción, ¿para qué quieres meterlo? No, da igual, déjalo extinguir, porque qué mejor que los polacos para defender al aragonés, ¿no? ¿No? Que lo hagan otros, como en tantas otras cosas en Aragón, que lo hagan otros, ¿no? Incluso nuestras propias lenguas, pues que lo hagan otros. ¿Vale? En fin, bueno, desde aquí los mayores éxitos en esa nueva aventura de Jorge Pueyo. Y por favor, si con esto nos pueden librar de, aunque sea, mira, que se vaya haciendo grande, y si nos pueden librar de las jotas mañana, tarde y noche, aunque sea un ratico, ¿vale? Pues ya habrá merecido la pena. Habrá merecido la pena incluso montar el chiringuito. ¿Vale? En fin, monoters, hasta aquí el chafar de salseo tuitero de hoy. Como siempre en esta sección cerramos con una conclusión, y la de hoy es: no esperen el fichaje de Mbappé por el lambanato para relanzar la legislatura, no porque la defensa inteligente de lo razonable acaba prevaleciendo sobre la injustificable y miserable prepotencia del dinero, que eso prevalezca dentro del lambanato, sino porque básicamente el chat de cuñados de Lambán dice que no hay mal que por bien no venga. Como no había mal que por bien no venga en lo de Endesa, que no contenta confundirse el 40% del Producto Interior Bruto de Teruel con un derribo y hacer un espectáculo de ello, montando una fiesta de influencers riéndose literalmente de todos los bajo aragoneses y todos los aragoneses en conjunto a base del drama de dejarlos tirados. Así que no sean como Endesa, no sean como el lambanato, no sean como el chat de cuñados. Y tampoco sean como el Real Madrid. Háganse un favor, sean monoters, defiendan nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestros clubes deportivos ante el expolio, y háganos un favor, defiendan nuestras tradiciones, es decir, no sean del Real Madrid y tampoco del chat de cuñados de Lambán. Mañana bailas bien si les conviene, consumiendo entre semana, pero el viernes por la noche eres dueño de la calle, rey de caña o garrafón cuando botas en los bares.
Pues cerramos el salseo chafardeo tuitero y pasamos a la parte seria y que aporta algo al programa, las entrevistas. Y como nos gustan más que a un tonto un lápiz, los procesos electorales y estamos a las puertas de unas nuevas elecciones en Andalucía, pues qué mejor momento que charlar con el autor del libro que ha despertado nuestro interés estas semanas y cuya lectura recomendamos fuertemente a nuestros monotes de cara a estos días de campaña electoral andaluza que se viene. Hablamos de La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo, de Jesús Jurado. Bienvenido, bienvengut, bien plegado, Jesús, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julián. Pues encantado de estar en Radio Monote, que además me ha ilusión. No pensaba que fuera a llegar tan lejos el libro y fíjate, ha llegado allí hasta tierra aragonesa. Efectivamente. El placer es nuestro de tenerte aquí. Para arrancar y situar un poco a nuestros monotes, cuéntanos, ¿quién es Jesús Jurado y por qué se lanzó a escribir La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo? Pues yo soy, bueno, pues no sé por dónde empezar. Yo soy Jesús Jurado, soy politólogo, bueno, fui politólogo más bien, ahora me dedico a ser funcionario y vivo más tranquilo, pero bueno, la cuestión es que durante unos cuantos años, pues estuve muy implicado en movimientos sociales en Sevilla y de ahí pasé a la fundación de Podemos, que fue como un momento así generacional también importante de meternos en Podemos, empezar con la política institucional y de ahí, digamos, pues hacerme cargo de lo que era el discurso de Podemos Andalucía primero y después trabajar también el discurso de la comunicación política de Podemos a nivel estatal, hasta que al final pues, me acabaron echando y ya recuperé un poco de vida y de tiempo y de felicidad, suficiente como para poderme poner a escribir un libro sobre una tendencia que venía viendo en los últimos años y que habíamos pensado y reflexionado y trabajado bastante, que era la hipótesis de un nuevo andalucismo, que al principio fue más una hipótesis más teórica, ¿no? Una especulación, y que cada vez más pues, se va consolidando, sobre todo en el plano cultural, social y últimamente pues también político, ¿no? Y eso es lo que intento contar, más o menos, pues eso, mezclando estas diferentes dimensiones, tanto la personal como la política, la cultural, la social, en la generación del mollete. No hay mal que por bien no venga. El libro es un recorrido por escenas, momentos, canciones y versos personales, sociales, culturales y políticos de la última década acelerada que se ha vivido en Andalucía. Como decías, el 15M, la aparición de Podemos, el derrumbe de la hegemonía del PSOE andaluz con el susanismo, la irrupción de Vox en las últimas elecciones andaluzas, etcétera. Sin renunciar a rescatar también fragmentos de la historia que explican la configuración y el devenir histórico tanto del viejo como del nuevo andalucismo emergente, cuyos contornos, aún todavía difusos, caracterizas a lo largo del libro. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales hitos por los que resurge este nuevo andalucismo y qué procesos o fenómenos se cruzan para que se dé ahora este renacimiento y no antes? Pues tal como lo empezamos a pensar hace ya muchos años, hace ya pues, por lo menos 6-7 años, veíamos que era sobre todo el producto del cruce de dos crisis simultáneas que se estaban produciendo. Por un lado era, evidentemente, pues, la crisis económica de 2008-2010 que vino a suponer en términos generacionales una ruptura de expectativas y una sacudida importante de la que todavía no nos hemos recuperado, ¿no? Y al mismo tiempo, y que también en el caso de Andaluz, particularmente, por ser la comunidad que más agudamente sufrió la crisis económica a nivel de desempleo, niveles de pobreza, de exclusión, de retorno de la migración, etcétera, veíamos que era, que hacía añico todo lo que eran las promesas, la expectativa de futuro que había generado la autonomía, ¿no? Que básicamente la autonomía andaluza se conquista con el objetivo de superar a una situación que en los años 70 se definía con completa naturalidad como su desarrollo, y así lo planteaba, de hecho, el Estatuto de Autonomía. Y bueno, por un lado, esta crisis económica que viene hace añicos todo eso, y al mismo tiempo también una crisis, digamos, política, por la cual, una crisis, digamos, más de carácter más político, discursivo e ideológico, por la cual el Partido Socialista empieza su larga decadencia, hasta el momento de perder el gobierno, después de casi 40 años de gobierno, y empieza a emerger un discurso alternativo, digamos, que es el de, frente a lo que nosotros planteábamos, que era un resurgir del andalucismo precisamente para recuperar los objetivos del autonomismo originario, ¿no? Del andalucismo de los 70,
superación del subdesarrollo andaluz. Frente a eso, ahí emerge otro discurso que luego va a encarnar bien Vox, que es el de plantear todo lo que ha sido la identidad andaluza y la autonomía como una mentira de los políticos para gastarse en prostíbulos y en cocaína el dinero de todos los andaluces, ¿no? Y bueno, vemos que esa contradicción cada vez más aguda, ¿no? Lo expresas ya en el propio título del libro y lo concretas más en el interior del mismo. Este nuevo andalucismo tiene un fuerte componente generacional, como hermosamente expresas en este fragmento que vamos a rescatar. Mi generación creció desayunando molletes antequeranos con aceite de oliva cada 28 de febrero, después de interpretar el himno con la flauta dulce y colorear banderas de verde y blanco. Seguimos creciendo y disfrutamos, como nuestros mayores, de la Semana Santa, los carnavales y las ferias, pero también lo flipamos con Los Planetas, con La Mala Rodríguez, Hora Zulú o Triple X. Una componente generacional que también tiene su réplica en otros territorios como el País Valencià, donde la generación de Dragon Ball en Valencià, que será a la postre la generación sobre la que se fundamenta el nuevo valencianismo de Compromís, se politizó con los Obrimpas, La Cosa Sorda y Horchata Sound System en el circuito de música en Valencià, sin renunciar y reinventando la gran componente festiva y tradicional propia de la sociedad valenciana. Unos procesos de transformación generacional que, en la mayoría de ocasiones, han pasado totalmente desapercibidos bajo la larga y hegemonizante sombra del 15M. ¿Hasta qué punto el relato madrileño céntrico del 15M ha impedido lecturas más enriquecedoras y avances políticos y culturales en esos procesos generacionales? ¿La falta de sensibilidad y de incorporación ante estos procesos generacionales de los proyectos políticos post-15M es también parte de su aparente fracaso? Hombre, yo creo que realmente, por un lado, sí, ¿no? O sea, por un lado, evidentemente, esa visión madrileño-céntrica del 15M, que lo planteo en el libro, además, ha tenido un peso enorme, ¿no? Sobre todo a la hora de las primeras interpretaciones, pero creo que fundamentalmente las mejores interpretaciones que se están llevando a cabo sobre el 15M necesitaban también un tiempo de maduración, de reflexión, para verlo en todo su contexto. O sea, que por un lado, creo que esa visión madrileño-céntrica del 15M sobre todo viene derivada de ese centralismo informativo que hace que al final los relatos más inmediatos, ¿no? Los relatos en medios de comunicación y demás, sí que sean profundamente madrileños, pero luego creo que sí que está habiendo iniciativas muy interesantes en los últimos años para rescatar otras visiones y sobre todo haciendo una evaluación, pues digamos, con mayor perspectiva, ¿no? De como no sé, 10, 15 años después, pues vamos a poder verlo mejor y sobre todo vamos a poderlo ver encadenado a otras dinámicas que quizá eran mucho más, iban mucho más por debajo, eran más, más subterráneas y que quizá no se veían tan claramente. Y evidentemente, claro, o sea, creo que en lo que tú comentabas de lo generacional, evidentemente sí que como que el 15M se asumió muy rápido que iba a ser un hecho central en las visiones, en las visiones colectivas, el imaginario colectivo de determinadas generaciones, pero a veces se vio como de una forma muy aislada. El 15M, sin tener en cuenta que al menudo la generación que vivió el 15M también tenía una serie de rasgos comunes, obviamente, mucho más ligados a su respectivo territorio, como lo que tú planteabas, ¿no? Del Dragon Ball en Valencia, que también tiene precisamente también tiene mucha importancia en el imaginario andaluz, todo lo que es la serie de televisión de las cadenas autonómicas, y otra serie de cuestiones, como era también, por ejemplo, el impacto que tuvo la Expo 92 o la Olimpiada de Barcelona, en general todo lo que fue el dispositivo 92 sobre las generaciones que entonces éramos muy pequeños, pero que de luego o bien lo vivimos tempranamente o bien, digamos, crecimos en un mundo marcado por aquello. De forma que creo que el 15M a lo mejor se está comprendiendo mejor y se está, digamos, complejizando su impacto, combinándolo con otros ingredientes fundamentales en lo que es una visión generacional. El sustrato de estas transformaciones generacionales que comentábamos en la pregunta es fundamentalmente autonómico. La autonomía en Andalucía va más allá de ser la declinación territorial del orden constitucional del 78 o, como en otros territorios, la culminación o paso intermedio de un proyecto de soberanía territorial. En Andalucía, como planteas en el libro, la autonomía opera como un significante vacío capaz de aglutinar todas las luchas, todas las demandas insatisfechas. Democracia, prestaciones sanitarias, retorno de los emigrantes, derecho a la educación, todo un programa de superación del subdesarrollo andaluz. La crisis territorial del 78 es también una crisis de la identidad andaluza, en tanto que derrumbe simbólico y material del significante vacío y agregador
del autonomismo? ¿Crees que es Yo una... diría... Sí. Perdona. Sí, cuéntame. ¿Crees que es una oportunidad de resignificar el autonomismo o de buscar otro aglutinante para el nuevo andalucismo? Y la última pregunta. ¿Este derrumbe autonómico ha posibilitado también que cada vez se abran más paso relatos críticos y alternativos antes en la periferia andaluza que están cambiando la visión que tiene el resto del Estado español con respecto a Andalucía? Pues por partes. Primero planteaba, ¿no? Si lo que yo había más o menos planteado al principio, ¿no? De qué manera esa crisis venía a romper con la idea hegemónica del autonomismo, pero creo que con respecto al autonomismo andaluz en concreto, hay como dos, diría que distinguiría como dos fases, porque el 15M va a reaccionar contra esa visión originaria, digamos, del autonomismo entendido como un significante vacío de superación de su desarrollo, sino contra la versión por 92, ¿no? Que por eso planteaba que era importante pensarla en común. En Andalucía, efectivamente, el movimiento autonomismo del andalucismo de los 70 lo plantea en estos términos, ¿no? La autonomía como ese horizonte utópico de superación de todos los problemas que acumulamos, indiferentemente del carácter que tuvieran, ya fuera eso, desde el divorcio hasta el derecho a la vivienda. Lo que pasa es que esto no se rompe, o sea, no se mantiene durante 40 años, ni mucho menos. De hecho, es apenas 10 años después de alcanzar la autonomía, es precisamente la Expo 92 va a servir como dispositivo, como evento fundacional de una nueva visión, en la que se plantea, sin que lo sostenga ningún dato, evidentemente, una superación de todo esto. O sea, que el autonomismo pasa de ser un autonomismo, pues digamos, casi anticolonial o de carácter casi de raíces tercermundistas en su ideología, pasa a ser un autonomismo profundamente autocomplaciente de defensa, digamos, del orden constitucional, de lo establecido y de, digamos, ese momento nacional optimista que se vive en aquel momento en toda España. Y contra lo que reacciona el 15M andaluz es precisamente contra esa visión autocomplaciente de ya hemos cumplido nuestro objetivo, ya somos ciudadanos de primera, ya se han acabado, digamos, todos los motivos que nos hacían sentir, digamos, especiales en este sentido. Con lo cual, esta resignificación del autonomismo, no sé si, lo que tú dices, no sé si precisamente la palabra autonomismo creo que puede tener hoy día, o autonomía puede tener hoy día la potencia que tuvo en su momento, pero desde luego sí de aquello que tiene que ver, se puede nombrar, se nombre como se nombre, ¿no? Con la capacidad de decisión, de soberanía, de autogobierno, o de, bueno, que simplemente se resume bajo el nombre genérico, amplio y premeditadamente ambiguo de andalucismo. Que precisamente creo que sí que nos planteamos en términos políticos desde un primer momento que era importante recuperarlo y que desde entonces, desde 2015 aproximadamente, pues todos los partidos han acabado haciendo. Hace poco salió un reportaje muy bueno de Carlos Rocha, en plan de todos son andalucistas menos Vox, pero claro que ya hasta Ciudadanos, que al mismo tiempo que niega plantea una reforma de la Constitución para eliminar la palabra nacionalidades, al mismo tiempo está también reclamándose un andalucismo liberal, ¿no? O sea, creo que esa disputa por el término es reveladora de la necesidad de encontrar nuevos significantes, digamos, que aglutinen que sirvan como eje catalizador de toda esa demanda insatisfecha. Con respecto a si esto también es una oportunidad para que otros relatos críticos alternativos puedan salir a la luz o cobrar mayor popularidad, creo que es evidente casi al menos en dos sentidos. El primero es con el peso, que es una de las diferencias fundamentales del nuevo andalucismo con respecto a los anteriores, es del peso del feminismo andaluz en su definición ideológica, en su matriz, en su referente, en todo. Y creo que esto es, claro, lo que en los años 70 era completamente marginal, como podía ser, ¿no? Todo aquello que tenía que ver con un feminismo, además con un feminismo construido desde una perspectiva decolonial, que precisamente lo que niega es esa incompatibilidad entre la identidad tradicional y el movimiento feminista, ¿no? Y las aspiraciones feministas, y que no plantea, como se planteó en su momento, ¿no? Una necesidad de abandonar tu tradición, tu comunidad, tu familia para poder abrazar, digamos, la ideología de progreso y modernidad. En este sentido, pues yo creo que evidentemente sí, en el caso del feminismo, pues sí. Y luego en la parte también se puede ver también incluso en las trayectorias
de artistas, referentes culturales, productores culturales, cómo han ido pasando efectivamente desde una categoría que no diría tampoco marginal, pero sí que mucho más underground o alternativa o bueno, no sé, o contracultural, a pasar a ser mucho más mainstream, ¿no? Pongamos el ejemplo, yo qué sé, pues lo que también luego lo entrevisto en el libro, el Curro, el cantante de Califato 3x4, que hace apenas 10, 15 años estaba cantando en Narco, que Narco es también un grupo que siempre tuvo muchísimo éxito, tal vez incluso más que Califato, pero desde luego creo que sí queda en unos circuitos mucho más contraculturales de lo que ahora se mueve, ¿no? Y que ahora mismo sí que se está disputando, se veía bien en aquel anuncio de Cruzcampo, que también se comenta en el libro, que de repente, digamos, la marca Andalucía, la imagen de Andalucía se asocia mucho más a cuestiones y a referentes culturales que hace 10, 15 años eran completamente contraculturales o alternativos con respecto a la versión oficial. Claro, te preguntábamos también, ¿no? ¿Crees que la construcción de estos relatos críticos alternativos están cambiando también la visión que tiene el resto del Estado español sobre Andalucía? Pues no sé hasta qué punto. O sea, espero que sí, o sea, en un sentido, y creo que en determinados circuitos está claro que sí, pero no sé si todavía es muy pronto plantearlo. De hecho, no sé, yo en general sigo viendo que la visión general sigue estando afectada por los mismos prejuicios, estereotipos y yo qué sé, como no ha salido Andalucía, digamos, de su posición simbólica en el imaginario español en absoluto. Sigue viéndose como una comunidad profundamente tradicional en el peor sentido de la palabra, conservadora y en general, por supuesto, los andaluces siguen asociando a todo lo que viene siendo lo subalterno, lo perezoso, en fin, simplemente seguimos siendo profundamente como el sur en este aspecto. Creo que por ahí no se ha avanzado demasiado. En 40 años de autonomía no hemos conseguido capacidad de avanzar. Precisamente uno de los empeños del nuevo andalucismo es también tomar y poner en el centro, digamos, esta batalla cultural por la dignificación de los hechos culturales andaluces, no ya simplemente de las cuestiones socioeconómicas como los anteriores, sino que ahora, por ejemplo, se le presta muchísima más atención al habla andaluza, a la necesidad de dignificar la modalidad lingüística andaluza, todo eso. Ahora, ¿hasta qué punto eso empieza a trasladarse más allá de Peñaperro? Pues no lo sé, la verdad. Eso habrá que ir viéndolo. Por vuestra parte, bien, claro. En ese sentido, ¿crees que al revés, ¿no? Dentro de Andalucía eso sí que se está hegemonizando, ese pensamiento, digamos, un poco ese orgullo de ser andaluz que quizá hace unos años se asumía como con más, no sé, como con más vergüenza o como con más pudor, ¿no? De mostrar ese andalucismo de puertas afuera? Creo que esto también tiene mucho que ver lo generacional, porque creo que como que ha habido diferentes momentos, ¿no? En momentos, o sea, que veo como diferentes visiones hegemónicas dependiendo un poco de la generación y, por supuesto, de las cuestiones, ¿no? Y también está atravesada por la clase y por el origen, no es lo mismo pues, ser andaluz de Sevilla que ser andaluz de un pueblo de Jaén, ¿no? Pero creo que si bien existía, ¿no? Como una profunda vergüenza o un intento de ocultarlo en las generaciones más mayores, digamos las que todavía nacen y crecen en dictadura. Creo que la generación, me lo comentaba una periodista en una presentación del libro, dice, yo soy de una generación en la que nunca hemos sentido, o sea, lo que no había sentido era como el agravio, la vergüenza, que directamente se sentían naturalmente andaluces sin necesidad de plantear, sin percibirlo como ninguna cosa gravosa, al revés, como que se sentían un poco los reyes del mambo, esa generación, digamos, del 92, podemos decir, y que por tanto tampoco tiene una necesidad de plantearlo una reivindicación porque no percibe el agravio. Ahora mismo lo que sí se ve como momento, en este momento, ¿no? Así como a nivel hegemónico, lo que sí se percibe claramente en la encuesta es la sensación en primer lugar de agravio. Sí que hay una sensación de agravio especialmente en el ámbito cultural lingüístico y sí que existe también un orgullo que surge como reacción a eso, digamos que es como una primera reacción, digamos, de orgullo identitario frente a una situación que se percibe como de agravio. Otro de los elementos centrales del libro son las diversas y variadas batallas culturales que está dando el nuevo andalucismo y las tensiones y contradicciones que también están generando dentro de él.
De hecho, el libro arranca sonando Malamente de Rosalía en un mitin de Vox en una plaza de la Marina de Málaga en las pasadas elecciones andaluzas de 2018 y planteando el debate sobre la apropiación cultural que el boom Rosalía introdujo en la agenda política y mediática del país. Es más, lo consideras hasta inevitable cuando hay un proceso de construcción nacional popular en marcha. ¿Temes un repliegue identitarista del nuevo nacionalismo, del nuevo andalucismo, ante la virulencia de determinadas batallas culturales? ¿Crees que hay un sentido estratégico del nuevo andalucismo de qué batallas dar y cuáles rechazar al venir impuestas desde la meseta, o aún queda trabajo de articulación que posibilite la conformación de una estrategia a largo plazo? Sí, es que creo que estas cosas es difícil, o sea, que esos riesgos siempre están ahí en cualquier movimiento que se reclame, no sé, de cualquier territorio, quiero decir, o sea, cualquier movimiento, no sé, no plantearía tampoco ni siquiera como nacionalista, sino incluso, supongo que se puede dar incluso también en cualquier identidad nacional o subnacional, siempre va a tener esos riesgos, pero creo que eso de alguna forma es inevitable que surjan estas cuestiones y que, no sé, no lo plantearía como uno del principal, ni mucho menos el principal riesgo del nuevo andalucismo, que en una deriva como de repliegue identitario, porque eso siempre, en el fondo, siempre ha existido un nacionalismo andaluz marginal que era, pues, básicamente vivía en un repliegue identitario que lo adquirí como, digamos, en un mundo absurdo por el cual ellos se reclaman único representante legítimo de una comunidad que básicamente te considera un friki, ¿no? Y creo que eso siempre va a existir y que básicamente pues siempre harán un poquito de ruido, pero que en el fondo, bueno, pues no van a tener tampoco van a tener ningún tipo de aceptación por parte del público, podemos decir, pues creo que no va a haber mayor peligro en ese sentido. Más bien, lo que me ha preocupado siempre es lo otro, ¿no? El otro riesgo, el riesgo de precisamente volver a pensar el andalucismo exclusivamente, ¿no? Como la identidad andaluza exclusivamente en términos socioeconómicos, que al final ser andaluz, o sea, al final lo que es ser andaluz la forma concreta más frecuente de ser pobre en España, que básicamente es decir, no, lo importante del andalucismo básicamente las cosas del comer, y que aquí tenemos mucha tasa de paro y mucha tasa de exclusión y emigramos mucho, muy bien, pero la cuestión es que precisamente con eso no se consiguió, o sea, eso ya vimos, digamos, eso es como lo que caracterizó al andalucismo de los 70, la segunda ola andalucista, que era profundamente materialista, y creo que este materialismo le impidió, por un lado, aprovechar la ola de auge cultural del andaluza de los 70-80, le impidió también, digamos, articular políticamente toda esas dinámicas culturales que se estaban produciendo y todas las olas culturales que se han venido produciendo en Andalucía desde entonces, y sobre todo no nos permitió plantear unas demandas de reconocimiento más allá de la redistribución que me parece que son decisivas, porque al final si perdemos clara la definición cultural o identitaria del sujeto que reclama la redistribución, es prácticamente imposible salir, digamos, de esta espiral del subdesarrollo, ¿no? Así que creo que el riesgo es más bien el contrario. ¿Y crees que hay un sentido estratégico del nuevo andalucismo? ¿En qué sentido? O sea, que no sabría decirte. En el sentido, bueno, meto aquí bazado porque como esta pregunta la he metido yo aquí. Sentido en el libro, no sé si reiteras varias veces, de hecho, el hecho de la ausencia como de espacios conjuntos. Sí, quiere decir, claro, como una dirección estratégica del movimiento. Claro, no necesariamente asociada a un partido político que no tiene... Ya. Va, en esa clave. Pues creo que en general no, claro, o sea, en general no hay, sobre todo por la ausencia, digamos, de una esfera pública propia suficiente. O sea, básicamente faltan espacios, o sea, los medios de comunicación en Andalucía que construyen, digamos, la buena parte de la esfera del debate público básicamente son medios de comunicación estatales o locales, pero faltan, digamos, foros, digamos, a nivel andaluz y, por supuesto, falta también, somos una comunidad muy grande, tanto en términos de territorio como de población, con muchísimos contrastes, incluso dentro de las propias organizaciones políticas, es muy difícil también incluso construir, digamos, simplemente unas dinámicas que nos permitan pensar el territorio, pensar el país en completo, ¿no?
Claro, ahí... Y creo que eso influye, y creo que eso es el principal obstáculo para, por demasiado que empieza a haber por lo menos foros, aunque sean informales, embrionarios, etcétera, etcétera, que nos permitan pensar estas cuestiones. Pero creo que ahí también hemos sufrido un gran retroceso, que a lo mejor hace unos cuantos años, aunque solamente fuera porque los medios estatales sí que tenían, digamos, unas delegaciones en Andalucía presentes, poderosas, fuertes, aunque solamente fuera por eso, había mucho menos, digamos, centralismo del pensamiento, y ahora mismo es difícil, digamos, encontrar esos foros. Claro, ¿también crees que en el libro también lo explicas, como en la trayectoria de las distintas olas del andalucismo, y fundamentalmente pues explicas una cosa que también explica muy bien Xavier Domènech en el libro este de... Una de Naciones. En una de Naciones, sí. ¿No? Como que el sustrato sobre el que se desarrolla el primer andalucismo con Blas Infante es un sustrato totalmente diferente y distinto al catalanismo o al proceso vasco, ¿no? Y mucho más, digámosle, de carácter libertario federalista, ¿no? De todas esas corrientes históricas, y más popular también en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿también crees que un poco esa matriz, esa original, ¿no? Un poco más libertaria, descentralizada, etcétera, le puede impedir procesos de este tipo, procesos más de carácter estratégico, optar por foros conjuntos, y se trata más de un movimiento más, digamos, rizomático, policéntrico, que igual no necesita de este sentido estratégico? Claro, efectivamente, históricamente fue muy así. No sé hasta qué punto, o sea, como una combinación, ¿no? Evidentemente, pero también yo creo que hay buena parte también de determinismo social, geográfico y económico en aquello, ¿no? En la que básicamente pues no existía, digamos, no sé, esa la típica patronal que podía existir, ¿no? Los típicos espacios que después se construía el catalanismo político, pues no existían en Andalucía, porque no había ni siquiera una burguesía andaluza mínimamente organizada a ese respecto, y por tanto el proceso tuvo mucho más que ver con las cosas que ya existían a nivel de la herencia que recibía por parte del republicanismo federal, del contonalismo, de la CNT y de todo lo que eran las organizaciones, digamos, políticas de Andalucía, y como los Ateneos son la red en torno a la cual profundamente federativa, confederal incluso, en torno a la cual se va construyendo aquel andalucismo originario. Ahora bien, esa buena parte de esas condiciones ya no existen en el día de hoy, así que más allá de la influencia que evidentemente tiene a nivel ideológico provenir de esta tradición, no tiene por qué ser así. La cuestión está, creo, ahora mismo es más producto de la debilidad, ¿no? De esta ausencia de espacios de dirección colectiva y demás. Creo que tiene más que ver con la debilidad que con algún tipo de incompatibilidad en la esencia entre lo andaluz y la organización, ¿no? Hablabas antes de los narcos, de Califato 3x4, incluso del anuncio de Cruzcampo, ¿no? Si hay una batalla cultural es porque hay un movimiento cultural, y desde una adhesión consciente o inconsciente a este nuevo nacional andalucismo, a lo largo del libro nos ilustras con múltiples ejemplos. Desde las redes sociales, con las Andalusian Quotes de la cuenta Malacara, la República Memera Andaluza o los Glorious Andalusian Emirates, recuperando historia y referencias de la cultura pop andaluza, hasta los referentes musicales que comentabas, ¿no? Como los clásicos Gata Katana y las Frac, la fiesta Breakbeat de Califato 3x4, la joven cantadora María José Yergo, el sonido psicodélico de los Derby Motoretas, Burrito, Cachimba, o la electrónica de Le Parody, pasando por otras múltiples iniciativas en otros campos, como la propuesta ortográfica de la lengua andaluza EPA, la literatura rupturista de Cristina Morales, diseñadores gráficos, publicistas, desarrolladores de software libre en lengua andaluza o tatuadores. Un amplio y vasto movimiento cultural cuya creciente influencia dejas clara cuando hablas del cambio de spots de la Cruzcampo de 2011 a la de 2021. Más allá de esta adhesión al nuevo andalucismo, ¿qué hilo común recorre y atraviesa estas propuestas? En ese movimiento cultural, una impugnación a la posición subalterna que le otorga el orden cultural españolista a Andalucía. Yo creo, claro, o sea, en general me ha sorprendido, digamos, la buena acogida en general, ¿no? Por parte
de todos estos creadores de la hipótesis del libro, ¿no? Por lo menos con lo que he tenido contacto, porque en el fondo creo que ellos, la mayoría, no se sintieron parte de algo común hasta recientemente o incluso posteriormente, ¿no? O sea, que aquí es un poco lacaniana la cosa, ¿no? La unidad del sujeto es retroactiva al hecho de nombrarlo. De manera que, claro, ¿qué es lo que tenían en común? Más allá de, por una parte, lo fácil, era precisamente lo generacional, ¿no? De ahí el título, de ahí, digamos, ese enfoque que le doy a la cuestión en el libro, porque la parte generacional sí que en buena parte la podemos compartir, sí que vamos a compartir una serie de referentes comunes de qué significa ser andaluz habiendo nacido en los 80-90 en Andalucía, ¿no? Esa parte generacional creo que sí la podían compartir como de una forma más espontánea, pero después había que pensar también que compartíamos en términos de, más allá de lo que compartíamos de pasado, pues que compartíamos de futuro, ¿no? Que compartíamos de aspiración y que compartíamos de percepción sobre el presente y de aspiración común. Y creo que ahí sí que es lo que parte me ha sorprendido, que más o menos creo que ha funcionado bien, digamos, la propuesta, ¿no? Que creo que también ha ayudado a toda esta gente, digamos, a pensarse un poco en común y a pensar que tenían en común. Y efectivamente creo que ahí lo que tú planteas, digamos, esa reacción españolista excluyente, por decirlo de alguna forma, ese rechazo al neoespañolismo excluyente, evidentemente, es un punto en común clarísimo. Y por otro lado también esa parte de, digamos, de lo que planteaba antes, ¿no? Esa sensación de agravio, una reacción, digamos, orgullosa frente a una sensación de agravio y de qué manera se va articulando ese rechazo a una identidad que excluye, digamos, su ser, su cultura, con un orgullo por la misma. Y de qué manera se van articulando en la construcción, en el fondo, de una nueva identidad. Y creo que bueno, no sé si te he respondido, pero creo que más o menos como hay o... Sí, yo creo que queda claro, sí. ¿no, David? Sí. Comentabas antes, ¿no? Precisamente que otro de los ejes centrales, una de las características distintivas de este nuevo andalucismo era precisamente el feminismo, un feminismo andaluz, como defiendes en el libro, revolución de la hierbabuena y jazmín, reivindicación del saber popular de las mujeres andaluzas, en esa recuperación de las tradiciones para reconstruir las redes sociales de apoyo y la conciencia de comunidad devastadas por el individualismo. Un movimiento cuyas primeras manifestaciones remontas a las corralas de la PA y que tiene su continuación en la actual ola feminista con blogs como La Poderío o Peineta Revuelta o su traducción anticolonial y anticapitalista con figuras como la investigadora y activista gitano-andaluza Pastora Filigrana. ¿El nuevo andalucismo será feminista o no será? ¿Pasa más por innovar construyendo una matria de cuidados y comunidad colectiva que por resignificar los símbolos e historia de la identidad andaluza? Esta recuperación feminista de las tradiciones comunitarias es clave emancipatoria, ¿es la forma de cerrar el paso a la reacción conservadora de las Ana Iris Simón de turno? Diría que sí a todo. Diría que me respuesta rápida. Pero bueno, sí, creo que es un elemento distintivo, también lo decía, ¿no? De esta nueva ola de andalucismo, pero creo que también incluso de la forma en la que se casa identidad territorial y planteamiento de género en Andalucía, creo que sí que nos diferencia también de otros movimientos nacionales del Estado español o de fuera, que digamos, tienen como más dificultad, ¿no? A la hora de encajar las diferentes piezas del puzzle, porque en el fondo es el feminismo andaluz es un feminismo profundamente comunitario, o sea que en su propia esencia lo que está planteando es una recuperación de la comunidad precisamente de una comunidad nacional, pero articulada pues, a través de la familia, del barrio, del pueblo y de las redes, digamos, de apoyo que históricamente caracterizaron al pueblo andaluz, básicamente porque es una visión del comunitarismo profundamente popular y que siempre ha pesado, digamos, sobre la espalda de las mujeres todo ese trabajo de cuidado y tal. De manera que claro, es muy difícil plantear, ¿no? Cuando se planteaba Podemos, lo planteaba Yolanda Díaz, lo de una visión de España como matria es muy difícil, porque España es una identidad nacional, digamos, una comunidad históricamente que no se ha construido en ningún caso sobre esa tradición comunitaria que llevaban las mujeres, sino más bien, en todo caso, a partir de un estado de bienestar
¿no? Desde esta perspectiva, digamos, que plantea la patria como la escuela, los hospitales, los cuidados, pues profundamente estatalista e individualizante en sí misma, ¿no? Que directamente no trata con comunidades, sino con ciudadanos. En este sentido, pues creo que eso es profundamente claro. Por eso no es que sea o sea andaluz o no será, simplemente sin ese trabajo previo del feminismo andaluz y precisamente sin ese trabajo previo sin esa pervivencia de en buenas partes de esas redes comunitarias que sostienen a la sociedad andaluza durante la profunda crisis que nos sacudió en los últimos 15 años, creo que es que sin eso no se hubiera dado directamente el nuevo andalucismo. Directamente el nuevo andalucismo se puede considerar más bien hijo de estas prácticas y de estas reflexiones teóricas. Y entonces, claro, o sea, entiendo que no solamente una vacuna frente a ese comunitarismo reaccionario que lo que tú planteas, ¿no? De Ana y Simón y demás, no solamente frente a ellos, sino también sobre todo, frente a la devastación neoliberal de las redes de apoyo populares e históricas de nuestro pueblo. De alguna manera, o sea, en el sentido, ¿no?, de que este reaccionarismo de Ana y Simón, etcétera, propone una salida como muy falsa, pero en realidad ahí está dando la batalla como una de las preguntas claves, ¿no?, de ahora, que es el tema de la comunidad o cómo decirlo, del universal que te da tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Otros lo declinan en términos nacionales, pero bueno, claro, yo veo a mucha de la izquierda, ¿no?, a nivel del Estado español, sin capacidad de dar respuesta a eso, más allá de impugnarla en un sentido de que es vieja, ¿no? No como planteando una comunidad alternativa, sino como estos viejos que vienen a decirnos ahora, ¿no? Que evidentemente tienen una idea totalmente trasnochada que no va a volver, pero que es muy inviable que vuelva. Pero aún así, ¿crees que se están equivocando en ese planteamiento? ¿O crees que es más inteligente plantear una comunidad alternativa en el sentido feminista, ¿no?, que lo que se está planteando, como se está dando la batalla en algunas ocasiones? Claro, yo creo que también cada uno pues trabaja con las herramientas que tiene a mano, ¿no? O sea, como básicamente pues con las cosas de las que dispone. Yo creo que un problema y un debate, y este sí, profundamente madrileño-céntrico. Quiero decir, no solamente porque al final sea una cuestión que se discute fundamentalmente en los medios, en los mentideros madrileños, sino porque creo que, claro, el problema central es el problema de la identidad madrileña, la identidad española de Madrid o como queramos verlo, pero claro, es que un problema en el sentido de una ciudad que la propia izquierda reivindicó y que ayudó a construir y que participó, en la que uno alcanzaba la libertad precisamente fundiéndose en una ciudad que te aceptaba en cuanto individuo, pero nunca en cuanto a comunidad, ¿no? O sea, que básicamente era una ciudad en la que uno era libre porque rompía con todas las ataduras de la comunidad de origen. Una ciudad básicamente de emigrantes que van llegando, al principio van llegando como con su familia, su barrio y tal, pero lo ideal siempre era como camuflarse, no camuflarse, sino directamente integrarse como persona libre e emancipada en esa gran metrópoli. Entonces creo que, claro, lo de Ana y Simón tiene mucho sentido frente a eso, ¿no? O sea, si la alternativa, la única alternativa son o bien volverte a tu pueblo del pueblo del que salieron tus padres, tus abuelos, los años 70 o los años 60, con todo lo que ello tenía, o ser un individuo aislado y precarizado en el Madrid neoliberal, claro, ahí no tienes una respuesta buena. Lo interesante, y yo no sé ya, por eso en cada territorio y cada grupo pues puede trabajar con las herramientas que tiene, lo interesante plantear que uno realmente la verdadera libertad, ¿no?, el que se plantea, que especialmente planteamos desde el nuevo andalucismo, es la libertad de poder ser libre en tu propia comunidad, en tu propio territorio y no tener que marcharte de ningún sitio, ¿no? Sí. Y que precisamente no hay mayor pérdida de libertad que el estar obligado a romper todos los vínculos con tu identidad, tu cultura, tu familia, tu
barrio y tu territorio, ¿no? Con lo cual, en el fondo, es como, creo que una disputa sobre si la libertad es básicamente solamente la emancipación del individuo con respecto a las comunidades, las comunidades sociales, o si la comunidad precisamente es una libertad colectiva. O sea, la libertad es precisamente una libertad que solamente se puede conjugar en plural, en colectivo, y precisamente a través de la transformación de las estructuras que son propias de tu territorio, que son propias de tu propia identidad, de tu propio ser. Pues vamos ya, si os parece, con el aterrizaje político de este nuevo andalucismo, ya que el próximo 19 de junio son las elecciones en Andalucía. Las últimas trajeron consigo dos de los mayores terremotos de los últimos años en la política española. Por un lado, la caída de la hegemonía meridional del PSOE andaluz a manos del susanismo, y por otro, la irrupción de la ultraderecha de Vox, decisiva en el cambio de gobierno de la Junta de Andalucía, que pasó a las manos del Partido Popular de Juanma Moreno y Ciudadanos. Una legislatura que también ha traído consigo la imposición del, a priori, el espacio político del nuevo andalucismo. Adelante Andalucía, que a pesar de que continúa como marca electoral, por cierto, combatida a todos los niveles, dejándola sin dotación económica ni presencia en los debates electorales, Izquierda Unida y Podemos se encuentran fuera de ella, constituyendo por Andalucía, de cara al 19J, aún con el esperpento final de negociación de la entrada de Podemos junto a Más País Andalucía, ECO, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Todo apunta a que va a continuar el Partido Popular al mando de la Junta, a pesar del desplome de Ciudadanos, pero cuéntanos, ¿cómo ves el escenario electoral de cara al 19J? ¿Ves alguna posibilidad de desplazar al Partido Popular y Vox de la próxima Junta? ¿Cómo crees que puede afectar este proceso electoral a la consolidación del sujeto político del nuevo andalucismo? Y ya la última, ¿crees que está canalizando Vox el descontento producto de la quiebra del proyecto autonomista, modernizador y europeísta como superación del subdesarrollo andaluz hegemonizado por el PSOE? Pues vamos por parte. Primero, primero, ¿no? En términos generales, creo que estas elecciones son unas elecciones más de cierre de ciclo que de apertura de ningún ciclo nuevo, ¿no? O sea, en este aspecto creo que esta legislatura ha sido casi de transición, fundamentalmente después de... O sea, había pasado eso, un hecho inédito, que era básicamente el PSOE perdía la Junta y llegaba el Partido Popular, además por primera vez con la presencia de la extrema derecha desde fuera, y entonces todo el mundo básicamente estábamos a verla venir, ¿no? A ver qué pasaba, y creo que todos los andaluces estábamos un poco pendientes. Y en este sentido, estas elecciones, básicamente lo que se plantea es qué va a pasar de aquí en adelante. Pero creo que no son unas elecciones de cambio, de cambio histórico, que vayan a producirse movimientos demasiado fuertes. Y claro, sobre todo porque no se ha conseguido plantear, pero nadie ha conseguido plantear una alternativa al proyecto de Juanma Moreno, que es un presidente que llega con poquísimos escaños al poder, con el peor resultado de la historia de su partido, que llega de pura chiripa, como quien dice, y que, sin embargo, contra todo pronóstico, porque no es una persona que hubiera destacado nunca por su carisma ni por su peso, se acaba construyendo, digamos, una legitimidad personal impresionante, ¿no? Al cabo de estos 4 años. De manera que para él creo que va a ser como la principal consolidación, va a ser una consolidación de la figura de Juanma Moreno, y ahora no entiendo que no hay ninguna posibilidad, no sé, por lo menos que yo vea, que se pueda plantear una alternativa que no pase por su presidencia. La cuestión central está, lo decía en un artículo también hace poco, en estas elecciones no elegimos presidente, elegimos vicepresidente. La cuestión está en si Juanma Moreno al final va a conseguir gobernar en solitario, es decir, gobernar en solitario, o bueno, volviendo a meter a los de Ciudadanos y consigue sacar algo, pero bueno, básicamente un gobierno de consolidación de su proyecto personal, o si va a necesitar la entrada de Vox en el gobierno y, por tanto, va a suponer un cambio o un punto de inflexión en su proyecto. Claro, en este sentido, el nuevo andalucismo, claro, es que, yo insisto, es un movimiento profundamente embrionario y que prácticamente, más allá de los antecedentes que se hayan podido generar a nivel teórico y demás, empieza a cobrar cuerpo a partir de estos últimos 4 años. O sea, que básicamente
nace necesariamente una vez que ya se ha roto por completo, se ha cerrado por completo el ciclo abierto en 1980 con el primer gobierno socialista. O sea, tenía que cerrarse, digamos, esta etapa para poderse plantear una nueva disputa por la identidad andaluza y por el autogobierno andaluz. En este sentido, yo no sé si Adelante Andalucía va a tener un grandísimo futuro como sujeto político. Lo que está claro es que a mí me parece importante que estas elecciones se pueda consolidar, aunque solamente sea por ser una fuerza andaluza de izquierda y que acabe con ese vacío anómalo que representó la ausencia del andalucismo político de las instituciones durante la última década. Porque, no lo hemos comentado antes, ¿no? Pero dentro de esa crisis política que vivía Andalucía en la anterior crisis económica, se produce también la disolución definitiva del Partido Andalucista, que fue el partido, digamos, que no con mayor tirón, pero sí, desde luego, con mayor definición, impulsó la lucha por la autonomía en los años 70 y que significó durante mucho tiempo, ¿no? Y que aportó, digamos, ese ingrediente fundamental al hecho diferencial andaluz, que era tener, digamos, una fuerza política propia. Por tanto, veo necesaria la consolidación de Adelante fundamentalmente por ser la única fuerza política de base andaluza, o sea, digamos, una fuerza que sea equiparable, digamos, a las que pueden tener el resto de nacionalidades del Estado y que de esa manera se acabe, digamos, con esta esquizofrenia andaluza de somos una nacionalidad, pero no queremos ni tenemos tener fuerza de representación nacional y, por tanto, luego a la hora de construir cualquier tipo de proyecto estatal siempre está, digamos, asumiendo un rol subalterno en cualquier proyecto. Y por último, si Vox está recogiendo ese descontento, yo creo que Vox ahora mismo continúa, digamos, en ese estado de gracia en el que agrupa y recoge cualquier descontento, cualquiera que este sea, prácticamente, ¿no? O sea, que al final, de hecho, hace poco también se dio una encuesta, los votantes de Vox son aquellas personas que están más insatisfechas con su vida, con su salario, con su familia, con su expectativa de futuro, básicamente un partido de gente amargada. Y eso es muy normal, ahora mismo está amargado porque vive una situación de mierda. Y entonces, claro, en buena parte puede recoger, evidentemente, ese descontento. Claro, lo que planteaba, ¿no? O sea, es muy difícil venderle a alguien, como hizo el PSOE y como sigue intentando hacer el PSOE, que la autonomía andaluza es la polla y que el gobierno socialista nos ha dado todo lo que tenemos y si nosotros no hubiéramos, todavía iría descalzo por los caminos y no hubiera estudiado ni siquiera en un colegio. Claro, eso hoy en día no es que no solamente no satisfaga a la gente, es que además también se ha percibido, ¿no? Como un obstáculo precisamente esa visión de para qué sirve la autonomía andaluza, y frente a eso es muy fácil pues defender un discurso reaccionario en el que decir, no, todo lo que habéis hecho en estos 40 años es robar tiempo. Claro, o sea, sobre todo con los más jóvenes, pues es muy difícil, o sea, con los más mayores quizás es más difícil que cuele un discurso así porque muchos son conscientes perfectamente de todas esas transformaciones brutales que ha vivido Andalucía. Ahora, que eso evidentemente no nos ha sacado del vagón de cola, no ha cambiado, digamos, la posición relativa. De manera que, bueno, sí, Vox va a seguir beneficiándose de eso durante un tiempo indeterminado. Ya para ir finalizando la entrevista, un tema que has tocado un poco antes y que a pesar de la distancia en cierta manera compartimos aragoneses y andaluces es el acento. Y es que, como ilustras a lo largo del libro, la andaluzofobia ahora llega hasta al Consejo de Ministros. Un acento andaluz escandaliza, rechina o sorprende cuando da una rueda de prensa desde Moncloa, pero no cuando te lee la lista de tapas, te da el precio de los tomates o te pregunta dónde te lleva el taxi. Si vuestra identidad se ha socializado y exportado con la Juani de médico de familia, los aragoneses no se han quedado atrás con las películas de Paco Martínez Soria y los chistes de Marianico el Corto, como clásico pack baturro de cabezones, paletos, beatos y de pueblo con el que mostrar al mundo el ser aragonés, llegando al extremo de borrar nuestra propia lengua, el aragonés, al reducirla a un mal hablar. Recogiendo un poco esto, en las últimas preguntas de las entrevistas de Radio Monetes solemos plantear que en un futuro marcado por las crisis como normalidad, la crisis climática, sanitaria, de trabajo, de cuidados, de abastecimiento, alimentaria, energética, etcétera, el mundo rural y su identidad pueden operar como alternativa casi civilizatoria
de arraigo e identidad, tejedora de comunidades de cuidados y recuperadora de derechos, soberanías y autosuficiencia colectiva. Sin caer en la nostalgia, ¿pasa el futuro del nuevo andalucismo por una mayor reivindicación y recuperación de ese legado que tanto escandaliza? ¿Es eso posible sin soltar amarras de los procesos de hegemonización globales y estatales? Pues, o sea, en buena parte pues se corresponde mucho con lo que comentábamos antes, ¿no? Con respecto a lo de Ana y Simón y tal, claro que sí, que el problema está muchas veces en esa, que la única forma de ser moderno, de ser libre, de vivir emancipado y en general, pues bueno, de sentirte un hombre de tu época, una mujer de tu época, es precisamente como romper con todo eso, ¿no? Romper con el terruño y vivir en la gran ciudad, etcétera, etcétera. Claro, pero el problema, lo que yo planteo es como, y eso que digamos que está muy vinculado a lo mejor al hecho, incluso a la propia distribución poblacional de Andalucía, para mí la alternativa no es solamente un mundo rural, es que para mí es muy difícil pensar un mundo rural, no sé, yo soy malagueño y no sé, como de heredero de generaciones y generaciones de gente que vive en Málaga capital y no sé, una ciudad que tiene 3.000 años. Es muy difícil para mí pensar en alguna forma, o sea, no asociar solamente la cuestión comunitaria, identitaria, tradicional, solamente a lo rural, o definir lo rural, digamos, en cada territorio, pues bueno, conforme a la tradición de cada sitio, ¿no? Porque en Andalucía incluso, bueno, los pueblos, ya lo sabéis, ¿no? Los pueblos andaluces, o sea, yo flipo cuando voy al norte, ¿no? Y dice, no, es que esto es de otro pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene? Y dice, 150. O sea, quiero decir, esto no llega ni a bloques, ¿no? Pero que la propia distribución poblacional de Andalucía tiene mucho más peso las agrociudades, que pueden tener, pues eso, 10.000, 20.000 habitantes. Pueblos de menos de 5.000 son escasísimos y en general poquísima población de ellos tienen poco peso, digamos, incluso en lo simbólico y en mucho más. Claro, el problema está en todas esas ciudades medias que pueden ser, pues eso, de Antequera, Ronda, El Aral, no sé, un montón de lo que son, digamos, este tipo de ciudades que me parece como difícil de definir, al menos para mí, como mundo rural, o cuando decimos mundo rural no decimos lo mismo, evidentemente, en Aragón y en Andalucía. Dicho esto, sí, yo creo que evidentemente hay que plantear una alternativa civilizatoria, pero creo que sobre todo plantear hay que disputar la noción de libertad, la noción de comunidad, la noción de lo común, evidentemente, planteándolo, asociándolo a las tradiciones y a las comunidades de cada sitio. Evidentemente, no solamente en lo identitario, que es lo que he tratado en este libro, de lo que he hablado sobre todo en esta entrevista, sino también precisamente lo que planteabais de la producción, del consumo, de todo lo que tiene que ver también, digamos, con una mayor sostenibilidad, digamos, de la vida en todo su aspecto. Claro, pero yo insisto, si la alternativa seguimos planteándola entre irte a vivir al pueblo o vivir con toda digamos, en este mundo global que planteaba, ¿no? Si la contraposición se da entre formar parte de un mundo global y ser una persona, digamos, integrada en tu mundo, en el que te puedas sentir normal y no ajeno, o vivir, digamos, recuperar la vida que hacía tu abuelo, creo que entonces lo llevamos mal. O sea, porque creo que al final seguimos teniendo un profundo peso de ese peso de la modernidad en nuestra necesidad de definirnos como sujeto, individuo, etcétera, etcétera, propio de nuestro día a día, ¿no? O con toda la parte aspiracional que tiene nuestra identidad. En ese sentido, bueno, aquí, claro, es el sitio donde nació ese movimiento, ¿no? Que es la España vaciada. Sí. Bueno, en Andalucía creo que solo exceptuando Jaén, no, el movimiento no ha ido más allá. No sé si ves que precisamente esas diferencias que apuntabas, ¿no? Entre las ciudades, agrociudades, ¿no? Y todo esto, ¿ves con posibilidad de que este concepto de la España vaciada cuaje de alguna manera en Andalucía? Claro, hay territorios donde es evidente que se comparten muchísimo más a nivel de los problemas sociales y económicos, tienen mucho más que ver con los que se viven eso, tanto en la meseta como en Aragón, en toda esta parte, digamos, que absorbe Madrid, digamos, y que Madrid, digamos,
acaba vaciando, el centralismo acaba vaciando, pues no sé, todo lo que es la Andalucía del norte, el norte de las provincias de Jaén, de Córdoba, incluso parte de Granada, pues tienen muchísimo en común con eso. Ahora, hay una parte muy pequeña de la población de Andalucía y que también han tenido un peso muy escaso en la construcción simbólica de Andalucía, ¿no? A nivel de que lo andaluz básicamente se asocia fundamentalmente con lo andaluz, con lo urbano y lo occidental, ¿no? O sea, básicamente el triángulo Sevilla, Jerez, Cádiz tiene infinitamente más peso que el que pueda tener Jaén y Granada, ¿no? Al respecto. Con lo cual, es verdad que sí, en Jaén ha tenido vamos a ver, porque parece ser que también, no me entero muy bien, pero parece ser también que han tenido su dificultad en el momento de la confluencia, parece evidentemente eclipsado por el gran escándalo por Andalucía, pero bueno, una vez que no se han puesto de acuerdo, yo no sé si van a tener largo recorrido, creo que lo hubieran podido tener, creo que en Jaén hubieran podido tener muchísima fuerza, precisamente por el hundimiento del Partido Socialista que había representado, digamos, toda esta Andalucía rural o más que rural, digamos, en crisis permanente desde hace muchas décadas. Pero creo que no va a ser definido, no va a tener un peso decisivo en la Andalucía del mañana, y creo que va a tener, no sé, para mí mucho más importante, por lo menos ya te digo, por mi propia vivencia, mucho más importante disfrutar la Andalucía joven, la Andalucía urbana, que es donde se está jugando el futuro. Todo lo que es la costa desde el mar de Plástico hasta el campo de Gibraltar, difícilmente se puede plantear un discurso se pueden plantear, quiero decir, ese agravio, esa sensación de abandono, de falta de representación, etcétera, etcétera, está ahí. Lo que pasa es que no se puede articular, creo, de la misma manera que la que se puede plantear en esos territorios que se perciben como olvidados, vaciados, etcétera, etcétera. Pues con esto cerramos. Jesús, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Esperamos que ese nuevo andalucismo se consolide y construya con otros pueblos hermanos como el aragonés y el turolense un futuro que destierre el centralismo y el colonialismo del orden territorial del 78. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. A gustísimo. Una vez pueda ser presencialmente y pueda ir a veros. Sí, ahí queda pendiente algo en Teruel. Te tomaremos la palabra, Cuidado con lo que deseas. Nunca está en Teruel. Pues mira, es la mejor manera. Tenemos ahí unas ideas, algunos forillos por ahí que tenemos en la cabeza, así que... Muy bien. Ya te contactaremos. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. En pena, que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah,